Rómulo, un niño abandonado a orillas de un río, colocado en una canasta, condenado a morir, a orillas de un río. Y sin embargo destinado a convertirse en el fundador de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Ese niño es el hombre al que Roma debe su nombre, y cuya vida se mueve entre la frontera de la historia y la leyenda. Para entenderlo, debemos retroceder. Rómulo y su hermano gemelo Remo eran hijos de Rea Silvia, una sacerdotisa vestal obligada a la castidad. Pero su destino cambió cuando fue fecundada por el dios de la guerra, Marte. De esa unión nacieron los gemelos, vistos como una amenaza política por el rey Amulio, quien gobernaba Alba Longa tras usurpar el trono a su hermano. Para asegurarse de que jamás disputaran el poder, ordenó que fueran arrojados al río Tíber, y aquí comienza la leyenda. El río, en lugar de tragárselos, los condujo suavemente hasta quedar varados bajo una higuera sagrada, la Ficus ruminalis. Fue ahí donde ocurrió uno de los episodios más fascinantes de la mitología romana. Una loba los encontró, y en lugar de devorarlos, los amamantó. Esa imagen, dos bebés alimentándose de la loba, se convirtió en un símbolo eterno de Roma. Más tarde, un pastor llamado Faustulo halló a los niños y los llevó con su esposa, Aca Larentia, quien los crió como si fueran sus propios hijos. Así, Rómulo y Remo crecieron en el campo, fuertes, astutos y con un espíritu rebelde. Desde pequeños mostraron un liderazgo natural. Organizaban juegos de guerra con otros pastores y defendían a los débiles contra los abusos. Sin embargo, el destino los alcanzó. Ya adultos descubrieron su verdadera identidad. No eran simples pastores, sino descendientes de reyes. Decidieron entonces vengar la injusticia cometida contra su madre y su abuelo. Juntos derrocaron a Amulio y devolvieron el trono a su abuelo Numitor, legítimo rey de Alba Longa. Aquí comienza la segunda gran etapa de su historia, la búsqueda de un lugar propio. Rómulo y Remo, con ambición desbordante, decidieron fundar una nueva ciudad. Pero como en toda gran historia, la rivalidad fraterna apareció. No estaban de acuerdo en el lugar ni en quién sería el líder. Rómulo prefería la colina palatina, mientras que Remo se inclinaba por el Aventino. Para resolverlo, recurrieron a un antiguo rito etrusco, la observación de aves, la auspicia. Remo vio 6 buitres, pero Rómulo aseguró haber visto 12. ¿Cuál era el verdadero augurio? La tensión creció y desembocó en tragedia. Mientras Rómulo levantaba las murallas de su ciudad, Remo, en un gesto de burla y desafío, saltó sobre ellas diciendo que serían fácilmente vencidas. Rómulo, cegado por el orgullo y la ira, lo mató con sus propias manos. Ese instante lo marcó para siempre. Con la sangre de su hermano derramada, Rómulo se convirtió en el único fundador de la nueva ciudad. Roma, llamada así en su honor. Era el año 753 a.C., según la tradición. Desde entonces, Rómulo comenzó a dar forma a lo que más tarde sería un imperio, pero su camino apenas empezaba. Para atraer habitantes, Roma abrió sus puertas a esclavos fugitivos, criminales y extranjeros, convirtiéndose en un refugio para marginados. Pero había un problema. No había mujeres suficientes para poblar la ciudad. Y aquí entra en juego uno de los episodios más polémicos y recordados de su vida, el famoso rapto de las Sabinas, un acto que demostraría que Rómulo no solo era un líder astuto, sino también implacable. Pero la historia de Rómulo no termina en la fundación de Roma. Ahí apenas comienza el mito de un gobernante que transformó a un pequeño asentamiento de pastores y fugitivos en la semilla de un imperio que dominaría al mundo. Tras el rapto de las Sabinas y la posterior integración de sus pueblos, Roma dejó de ser un refugio improvisado para convertirse en una ciudad en crecimiento constante. Rómulo entendió que para sobrevivir necesitaba no solo fuerza militar, sino organización social. Fue él quien estableció las primeras instituciones políticas de Roma. Creó el Senado, conformado inicialmente por 100 hombres a los que llamó padres, los padres fundadores. De ellos nacería la clase de los patricios, quienes dominarían la política romana durante siglos. También estructuró el ejército con disciplina, dividiendo a la población en curias, agrupaciones políticas y militares. Roma dejó de ser una comunidad de individuos dispersos y se convirtió en un cuerpo unido bajo una sola identidad. Con Rómulo nació no solo una ciudad, sino una manera de organizar el poder que marcaría la historia. Durante su reinado, Roma no dejó de expandirse. Guerras contra pueblos vecinos como los etruscos, los seninos o los fidenas forjaron la reputación de Rómulo como un guerrero implacable.
Se decía que nunca perdió una batalla y que regresaba de cada campaña con más territorio y más súbditos. Pero no todo era conquista, también era astuto negociador. Tras someter a sus enemigos, no los exterminaba, sino que les ofrecía integrarse como aliados, dándoles tierras y ciudadanía. Esta política de inclusión sería una de las claves del futuro poder de Roma. Sin embargo, el carácter de Rómulo también generó tensiones. Con el tiempo comenzó a mostrarse autoritario, centralizando cada vez más el poder en su persona. Algunos cronistas afirman que, hacia el final de su vida, el Senado ya no veía en él a un líder justo, sino a un rey tiránico. Y aquí entra uno de los episodios más enigmáticos de su historia, su misteriosa desaparición. La leyenda cuenta que un día, mientras se dirigía a inspeccionar a su ejército en el campo de Marte, se desató una tormenta repentina. El cielo se oscureció y rayos cayeron sobre la ciudad. Entre el estruendo y la confusión, Rómulo simplemente desapareció. Nadie lo volvió a ver. Algunos decían que los senadores lo asesinaron, cansados de sus abusos de poder. Otros aseguraban que fue llevado por los dioses, ascendido a la categoría divina como Quirino, protector de Roma. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que la figura de Rómulo trascendió su vida mortal. Para los romanos se convirtió en un dios, símbolo de la unión entre lo humano y lo divino. Era la confirmación de que Roma había sido fundada bajo el favor de los cielos, destinada a grandeza. Pero más allá de la mitología, lo fascinante de Rómulo es cómo su figura representa la mezcla de realidad y leyenda que caracteriza a los inicios de Roma. ¿Fue un hombre real? ¿Un caudillo tribal que la historia transformó en mito? ¿O fue una invención de los romanos para explicar sus orígenes? Lo que sabemos es que su legado perduró. Cada emperador romano, siglos después, evocaba el nombre de Rómulo como el primer rey, el punto de partida de la gloria eterna de Roma. Y es que Rómulo no solo dejó una ciudad, dejó un relato fundacional, un mito poderoso que le dio a los romanos la certeza de que habían nacido de algo más grande que ellos mismos. Una mezcla de violencia, astucia, destino y divinidad que marcó el rumbo de la historia. Así, el niño abandonado junto a su hermano en las orillas del Tíber, amamantado por una loba y criado entre pastores, se convirtió en el arquitecto de la ciudad que gobernaría al mundo. Y su final, rodeado de misterio, consolidó su transformación en leyenda. La vida de Rómulo nos recuerda que los grandes imperios no solo se construyen con piedra y sangre, sino también con historias capaces de perdurar miles de años. Roma nació de un mito, y ese mito tiene nombre: Rómulo, el primer rey de Roma.